Ya, perfecto. Entonces, lo que quiere decir esto es que yo, si bien es cierto, planto, después formo una planta, pero también es cierto que tengo que empezar a producir. Entonces, también hay un proceso de transición en eso. Y que sería bueno poder entenderlo, dónde está la fisiología de eso, independiente del sistema de conducción. Eso es independiente del sistema de conducción, eso es lo más importante. No tiene mucha relación con el permiso, con el sistema de conducción. O sea, aquí, lo importante es que todas las plantas se comportan de forma más o menos similar, de forma que tengo que tener los mismos cuidados que tengo para una variedad que para otra. Ahora, hay ciertas características de las variedades, sin duda, eso no está en juicio, pero sí debo ser más cuidadoso tal vez con una que con otra. ¿Fijan? Entonces, lo importante aquí es que se entienda lo que hay que hacer. Y una de las cosas fundamentales es ocupar el espacio asignado lo antes posible. Yo tengo que ocupar el espacio asignado lo antes posible para poder empezar a producir. Entonces, el mayor cuidado que uno tiene que tener en esto es que cuando planta, y sobre todo en sistemas más modernos que son más precoces, tiene que sí o sí cuidar de producir fruta, que hay que hacerlo lo más pronto posible, por supuesto, porque uno tiene que recuperar su dinero, pero por otro lado es necesario cuidar de formar la planta. Entonces a veces el entusiasmo mata la gallinita de los huevos de oro, porque le ponen tanta fruta al comienzo que después cuesta un mundo tratar de formar nuevamente el árbol que ocupe su espacio. Entonces eso es fundamental. Manejo necesario. Esto es clave. Mantener el equilibrio entre la formación del material productivo y que sea bien iluminado. O sea, yo me tengo que preocupar en la temporada anterior a lo menos de que no tenga exceso de ramas, y si las tiene, es el momento a lo mejor de empezar a hacer los raleos, dado que tengo que permitir que la planta tenga vigor. Sí o sí, ese es un tema que no está en discusión. Los primeros años, y más aún si es en alta densidad y si son portainjertos enanizantes, como el Gisela 5, que ya está en Chile, el Gisela 6, el Gisela 12 y el 3, que también está. También está el Cap 6P, que es muy vigoroso, muy productivo. Vamos a ver una foto más adelante. Por lo tanto, sí o sí necesito yo tener vigor esos primeros años. Nunca se le olvide eso. Aquí no es empezar a producir fruta porque tengo que recuperar las platas. No. Aquí hay que formar estructura, hay que formar arquitectura y formar ¿cómo se llama? Los centros frutales lo más iluminado posible. Y teniendo eso, ya puedo empezar a conversar de cuánta fruta dejarle. Y no se le olvide nunca que cuando un huerto produce una alta cantidad, que podría ser no esta primera, pero sí podría ser la tercera o cuarta producción, donde sí o sí se debe iniciar el renuevo material. No se le olvide. Yo siempre hablo pensando en sistemas de alta densidad. Muchos de ustedes todavía no aprenden o no quieren aprender o no les interesa porque la gente les dice, no, pon col nomás, si con col vaya a andar el descueve. Sí, efectivamente va a andar el descueve, pero va a cambiar el tema cuando se encarezca esto. Ya se va a encarecer este año. Este año los chinos están colocando unas nuevas trabas, unos costos extra, producto de que hay que fumigar ¿cómo se llama? Los containers, los contenedores. Pero ese costo, ¿quién lo va a asumir? Tenemos que asumirlo nosotros. De alguna forma se lo traspasaremos a los chinos, pero ellos van a ser astutos y no te van a pagar la necesidad que somos nosotros los que debemos cuidar nuestro negocio. Por lo tanto, todo se va a ir aumentando en costo y ahí es donde van a decir, estaría el puesto otro no colt. Pero está bien, hoy día sigan en eso porque les va a funcionar. Ya, después tenemos el manejo necesario para realizar previo a la primera cosecha. Primero, como concepto de la poda, el manejo de poda hace, ¿no es cierto?, permite que hagamos ciertas cosas como formar la planta, como concentrar la fruta, generar más material vegetativo, dado que cuando yo despunto, dependiendo de la época, tengo una respuesta vegetativa posterior. Si lo hago en pleno verano, probablemente no me va a responder como yo quiero, y si lo hago posterior a la detención de crecimiento del brote,
porque ustedes recuerden que hay un crecimiento del brote que tiene límite, así como la cereza tiene límite de tamaño, así como las raíces también tienen límite, tienen pic de crecimiento radicular y después simplemente empiezan a como aumentar en masa, en volumen, pero no de largo, ¿te fijas? Bueno, lo mismo pasa con esto. Tenemos una detención de crecimiento, depende de la variable, por injerto, todo lo que ustedes ya saben, pero el punto es que se detiene más o menos 15 al 20 de enero. Deteniéndose ese crecimiento, la historia cambia. Ahí empieza la post cosecha tardía y empezamos con manejos distintos. Por lo tanto, todo eso lo podemos manejar con POA, ¿de acuerdo? Y siempre generando mucho vigor. No hay que, le vuelvo a insistir, para que no se nos olvide, no estoy hablando aquí de sistemas de conducción. Cualquier sistema de conducción tiene las mismas bases fisiológicas. Por favor, no se olviden de eso. Hay que entenderla. Cambiar la forma natural de la planta, interviniendo en las ramas como si el eje fuese necesario. Exacto. Lo único que es necesario en caso de un eje es justamente el eje. El eje es permanente. Todos los demás lo vamos a cambiar. Y este cambio va a empezar desde la primera gran cosecha que tengamos. Si tenemos la primera que estamos viendo aquí, preparándonos para eso, estamos preparando manejo para la primera. Después tenemos una segunda que puede ser 4 veces más alta que la que produjo. Es decir, si ustedes en la primera sacan 1000 kilos, la segunda producción puede ser 4 veces eso fácil, 4 o 5 mil kilos por hectárea. Y a la tercera, supónganse ustedes que saquen 18 toneladas. Yo creo que ya merita en ese minuto, hay que mirar, observar el árbol, ver en qué condiciones está, cómo está creciendo, y yo creo que ahí ya merita hacer un ajuste un poquito más severo. ¿Perfecto? Bien. Ya. La primera intervención normalmente se realiza inmediatamente terminada la plantación. Bueno, eso es porque o está en eje, o está en ojo hormigo, o está en planta terminada pero muy pequeña, entonces obliga a eso. Y lo otro es la planta en bolsa. Entonces, aquí. Bueno, siguiendo con las podas, que es algo que afecta notoriamente, que influye mucho en los manejos que yo hago previo a la plantación, hasta la formación. Normalmente dura hasta la tercera temporada, excepto en el SCA, que es Tall Spindle Axis. Ese es un brote, es una planta vertical. Tall Spindle es como una torre delgadita con laterales. Perfecto. La de producción es la continuación natural de la formación, obvio. Como su nombre lo dice, se relaciona con la producción directa de la fruta. Perfecto. Y la renovación aquí que tiene que venir de la mano inmediatamente con la alta producción. Sobre todo, por favor, pongan nota sobre todo por injerto analizante. Dice la 3, dice la 5, dice la 6, dice la 12. Magma 14, Capside P. Eso es lo que sería en general. Bueno, después, factores y condiciones para desarrollar las yemas florales. ¿Por qué? Porque la yema floral es la que produce la fruta. Así de simple. Entonces, si yo estoy diciendo que queremos hacer algunos manejos que afecten positivamente o controlen positivamente cierto cambio de las plantas, entre esos esto. Mientras más yemas florales tenemos, más potencialidad de producción tenemos. Pero eso no significa calidad y no significa tampoco el tamaño de la fruta. Por lo tanto, son factores que hay que entender para qué los queremos. Pido portingerto, por supuesto, el portingerto nos da, comparen un Colt con un Capside P y con un Gisela 12. ¿Cuál de todo esto va a estar con las ramas anticipadamente endardadas? Y por último, ¿cuántos de estos por metro van a tener el número de ramas con dardos? ¿Cuántos metros de la rama de dardos? Y de esos dardos, ¿cuántas frutas va a ser potencialmente productiva? Y ahí empieza a haber una notoria diferencia entre uno y otro. Entonces ahí es donde decimos nosotros, este me quedó mal la distancia, este me quedó bien la distancia. Y como todos nos podemos equivocar, pienso yo que aquí es más importante haber quedado estrecho, es decir, que la planta tenga más vigor que tenga menos vigor. Si hay que elegir entre ambas cosas, elijo eso. Es como cuando tenemos el problema con el agua. Si el agua se levantara a napa y las plantas se ahoguen,
con mucha agua no drena, se enferman de Phytophthora y mueren. En otro sector no tengo la napa, tengo seco, tengo todo el terreno seco, una impermeabilidad extraordinaria. Bueno, aquí probablemente duren más, puesto que no se van a morir, no se van a, se van a morir en algún minuto, pero no se van a enfermar, no se van a llenar de hongos y fallecer, o sea, terminar mucho antes de lo que podríamos haber durado. Por lo tanto, en condiciones, si yo tuviera que elegir ambas, prefiero quedar con falta de agua que con exceso de agua. Y por el otro lado, en términos de densidad de planta, prefiero quedar con exceso de vigor que con falta de vigor. Eso está claro. Ramas frutales. Bien, las tengo que formar. Y depende del sistema, es donde van a estar. Un KGB son verticales. Entonces, por ejemplo, un KGB. Yo tengo un KGB aquí. Este es el tronquito, aquí estamos. Este es el suelo. Está medio derechito. Ya, ahí sí. Ahí está el suelo. ¿Sí? Y estos son los cargadorcitos. Ahí. Son verticales. En el KGB tienen que ser verticales. Porque si son decumbentes más el peso de la fruta, eso no nos sirve. ¿Correcto? Y este corte se hace a los 50 centímetros. 50 centímetros. Está bueno el 50. Van a ver. Ahí, 50 centímetros. 50 centímetros. Entonces, estos son verticales y se produce sobre dardos. Sobre dardos. Es importante la verticalidad. Por eso es que la santina es compleja, porque se abre. La santina tiende a abrirse así. Perdón. Aquí se abre ahí. Se caen las ramas. Y la única solución de... Estos son manejos. Estoy involucrando todos los sistemas de conducción, no cualquiera. Pero son manejos de algunos sistemas. Y ustedes van a ver que es para todo lo mismo. Estas ramas las tengo que hacer más autosoportantes. Entonces el momento de poda es ahora. O fue ahora en flor. Ahí. Hacemos un corte ahí. Hacemos un cortecito. Entonces queda absolutamente más autosoportante. Eliminamos todo esto. Eliminamos todo esto. Espérate. Ahí. Eliminamos toda esta parte. Por lo tanto, esto cambia de posición. Queda así. Queda inmediatamente así. Vertical. Firme. Entonces, produce fruta y tiene buena relación hoja-fruta. Eso es lo que necesitamos. Una verticalidad de las ramas productoras, en el caso este. Segundo, si tenemos un eje ahí, y tenemos que formar, supongamos ustedes que sea un TSA, Tall Spindle Axis, que es lo mismo que un eje tradicional, pero más controladito, más armadito. Lo primero es que tenemos que formar aquí, esto, un triangulito. ¿Te fijas? Ahí. Entonces esta rama supuestamente es así, no supuestamente, es así. La rama tiene que ser ahí, terminar hacia abajo, caer hacia abajo. Ahí, ahí. Terminar hacia abajo. Ahí, aquí arriba igual, ahí, pero no más grande, no más larga. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta otra termina aquí. Entramos ese es el primer tercio. Ese es el primer tercio de la planta, tercio apical. Después viene el tercio basal, intermedio, perdón. Y las ramas son relativamente ahí, un poquito horizontales, para darle una connotación diferente solamente, un poquito ahí, con un cierto grado hacia arriba, y esto con ramitas laterales en algunos casos. ¿De acuerdo? Entonces estamos formando en este momento el pinito. ¿Y por qué el pinito? Para que nos dé luz. ¿Y por qué luz? Porque la luz es la base. La luz es la alimentación de la futura yema, es la alimentación de la diferenciación, de la inducción que se produjo, la luz es la clave para el color, en fin. Y por último tenemos el tercio basal, que son ramas que deben sí o sí ir en esta posición. Déjenme borrar esto. Tienen que ir en una posición más levantada. Ya, ahí tenemos, es un poquito más ahí. Esta sale aquí abajito, esta sale aquí abajito. Entonces, este genera una lateral ahí, este genera una lateral para arriba, este genera otro lateral,
otra lateral, otra lateral, otra lateral. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Formamos los 2 tercios, este es el otro tercio, miren, ahí. Espérate, un tercio. Y esto es el otro tercio. Un tercio. ¿De acuerdo? Entonces, eso permite formar un pinito y la luz entra muy bien. ¿Y por qué aquí abajo tiene que ser más grande esta parte de aquí abajo? Porque las ramas de acá abajo, estas tienen que levantarse y tomar el sol. Porque si no es muy difícil renovarla. Y aquí, sí o sí, independiente, le vuelvo a insistir, por favor. Este es un ejemplo de un TS, este es un KGB. Perfecto. No hemos visto nada del KGB. Este es un TSA. No hemos visto nada ahora de TSA. Yo estoy hablando de generalidades. Cuando hablo de TSA involucro todos los ejes. Lo que ocurre es que aquí claramente se puede producir antes y hay que formar esto antes. Por lo tanto, esa forma, esa poda, tendría que ser en el invierno previo a la cosecha. Aquí en este caso acá lo mismo. Se sacan también otra cosa importante, importantísimo, se me diga. Todos los elementos débiles, independiente del sistema. Ya, no digo más eso porque me van a retar. Ya, pero independiente del sistema. Me voy a repetir. Pero, ahí. Nosotros debemos, ya tenemos un resumen de cosas, espero que lo hayan ido anotando. Tenemos un resumen de cosas que hay que hacer previa a la primera cosecha. Y si no se hacen, en muchos casos puede fracasar en la planta por un tiempo, por unos años, porque se debilita. A lo mejor la debilitamos tanto pedirle fruta. Por lo tanto, ya, el otro caso este. Las ramas, ya sea en un eje, perdón, en un KGB. Ahí. El KGB este ahí. Ya, perfecto, estamos ahí. Es un KGB lindo. Pero nos faltan 2 cosas. Primero, cuando empiezan a aparecer estas ramitas, esta famosa ramita que no las quiere nadie. De ese corte, ahí, al medio. O una aquí abajito. Aquí. Bueno, esas ramas efectivamente no sirven. Por lo tanto, las debemos eliminar. Sí o sí. Se deben eliminar. Ahí, se eliminan. Se eliminan. Y se eliminan al punto donde quede totalmente autosoportante. Si tiene un tamaño más bien normal, que no lo creo, porque normalmente están al centro, están con poca luz, o están caídas acá abajo, con poca luz también. Bueno, aquí debemos de rebajar a los 8 milímetros mínimo. 8 milímetros mínimo. Eso va a permitir saber la próxima temporada si esa ramita tiene futuro o no tiene futuro. Probablemente que lo tenga, así que hay que hacerlo. Sacar esta rama de hélice hacia ahora. Ahora es necesario. También es importante todas estas adultas que sean autosoportantes. Está buena la letra. Autosoportante. Tienen que todas quedar. La diferencia es que esta se va a apuntar ahí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí. ¿Se fijan? Pero todas van a tener la necesidad de ser despuntadas. Perfecto. Ahora nos vamos a un eje. Hagámoslo aquí mismo. Si tenemos un eje, y el eje porque es lo que más hay. Tenemos el eje ahí. Ya. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner la hojita. Si la ramita que tenemos que formar, acuérdense, el primer año lo que hay que hacer es crecer, el segundo año formar y el tercero vamos produciendo fruta. Y el cuarto ya estamos ricos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces aquí tenemos esto. Hay una viejito Pascua, un arbolito Pascua. Y empezamos con los laterales. Los laterales que arriba son. Por la chita. Espérate. Ahí estamos ya. Listo. Ahí. Perfecto. Ahí. Ya. Tenemos laterales. Ahí el eje terminado. Este igual. Relativamente caído. Aquí, acá arriba necesito muy poco lateral, ¿se fijan? Porque si no me genera sombra. El ideal es que la plantita aquí en los ejes
termine siempre suavecita. Termine suavecita para que no exista ese paraguas. Porque la planta naturalmente tiene mucha dominancia apical. Ese es mucho secreto. Por lo tanto, yo tengo que evitar eso. El otro tercio lo vamos a hacer de otro color para que sea más entretenido. El segundo tercio también tiene que ser horizontal, creo yo. Estas pueden ser caídas, las realidad. Esta horizontal ahí. ¿Te fijas? Una que otra ramita lateral suave, no sale más porque genera sombra. Y por último tenemos el piso, el tercio basal, que sí o sí tiene que ser así. Ahí. Y estar a 40 centímetros. Y generar laterales. Sí, señor. Generar hartos laterales. Porque ya no hay nada más que sombría esto. Pero arriba tiene que ser más cuidadoso. Eso, entonces, autosoportantes. El otro, forma pino. Forma de pino, de Pascua. De pino, forma de pino. Lo otro, hay que definir la altura. Tener la altura definida. Yo diría, en el caso del KGB son 2,50 metros de aquí al corte, 2,5 metros al corte, y en el caso de esto es lo mismo. Yo diría que no más de 2,5 metros hasta aquí. Son las alturas más fáciles de mover. Entonces, ahí veíamos el porte injerto, las ramas frutales, el crecimiento de los brotes. Es clave eso, ¿no es cierto? Dijimos que el cultivar, ¿por qué era importante? Por lo siguiente. El cultivar era importante por lo siguiente. ¿Sí? Aquí. Ahí. Si el cultivar es una regina, normalmente está en un eje la regina y son de ramas más o menos decumbentes, ¿se han fijado? La rama se cae. Aquí, la rama se cae aquí. Entonces pasa esto. Y empieza a ser como así. ¿Se han fijado las plantas nuevas de regina? Y aquí no tiene nada que ver con lo que le estoy pidiendo yo, que sea vertical. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se obliga a cortar en algún minuto aquí, se obliga a cortar para que una yema se levante. Oye, ayuda a cortar para que se levante. Eso hay que hacerlo. Esos son otros de los manejos. Es generar. Dije a mi señora que me comprara el lápiz. Generar ramas laterales que permitan enderezar las ramas. Y son esas. Entonces, eso tenemos que hacerlo. Todo eso se debe hacer previo a la primera cosecha. Ahora, hay un solo detalle con respecto a eso. Si yo veo que la planta tiene un vigor excesivo, está exageradamente vigorosa. Bueno, sugiero dejar que produzca todo lo que tiene que producir. Es decir, no hacer este despunte para que se vigorice, porque en el fondo le quito fruta, le quito hoja también, le equilibrio. No hacer este corte, no hacer esto, mira. No intentar hacer cortes muy violentos aquí para generar laterales, porque eso equilibra, deja mejor hoja por cada fruto. Y acá igual, solamente sacaría los del medio, los verdes, y los otros tal vez ni siquiera los despuntaría. Esto todo con el objeto de que la planta se agote y se canse. Esa es otra perspectiva, o sea, es otra forma de enfrentar el tema. ¿Se fijan? Por eso es importante que uno esté siempre en terreno, siempre observando las plantas, porque aquí hay mucho de criterio, y mucho de fisiología, que es lo que tenemos que saber de memoria, saberlo muy bien. Ya. Entonces, si yo saco esto, el porte injerto, mira, es importante, dado que permite las ramificaciones de vigor mediano, es decir, sería lo ideal, ¿te fijas? Tener ramificaciones tal que sean todas parecidas. Observen esa planta. No hay una mayor que otra. Entonces, ahí el número es clave. Y en esto los portinjetos son sumamente responsables de que esto ocurra.
En la medida que yo bajo, aquí tengo este portainjerto, mira, observa. Ahí, espérate. Tengo el desarrollo de portainjertos desvigorizantes que aportan precocidad, mejores ángulos de inserción de rama y mayores calibres, sin duda. Entonces, fíjate para acá. Tenemos desde el Colt y el Magma 60, bajamos al Gisela 12, al 13, al 17, los Cream son americanos, el Magma 14 y el Way 1 y 3, y el Gisela 6 se ve como una bajadita junto con el Cream 6. Y el Gisela 5 está acá, y el Gisela 3 está acá. Entonces, mientras menos vigor tenga, probablemente el número de dardos por metro lineal sea mayor. Por lo tanto, la planta va a estar más restringida en su crecimiento, en su formación. Entonces, ¿es importante el portainjerto? Es importante. ¿Por qué el col se planta mucho? Porque, digamos, tapa muchos errores, porque como es vigoroso, y yo no manejo la cosa finamente, no la manejo, la combino con variedades que incluso son de poca cuaja, entonces ustedes comprenderán, un vigor con poca cuaja va a ser un árbol, un álamo toda la vida. Entonces, porque el col tiene la gracia de que si está en un suelo complicado, una condición complicada, tiene como defenderse y da la impresión que no le pasó nada, y más encima no da fruta, como que se recupera. Pero obviamente produce menos kilos, buena fruta sí, cuando cuaja, produce menos kilos, la fruta no tiene probablemente la misma calidad ni calibre, aunque no es malo, pero que lo que tiene un Gisela 2, un Gisela 6, son portainjertos mucho más ¿cómo se llama? Más de batalla, más rudo. Entonces, comparado con un Gisela 2 y un Gisela 6, que son más sensibles a los excesos de agua, a las faltas, se estresan con más facilidad. Pero como nosotros lo sabemos manejar hoy día, creemos que en general está bien, no tenemos mayor problema. Entonces, el portainjerto es determinante en nuestro futuro huerto, eso es claro. Va a favorecer mientras más enano es, mientras más el tamaño de la planta genera, va a ser más precoz, va a generar probablemente más calibre, pero también va a ser más fácil de quitarle el vigor y quedar como un huerto muy débil. Un huerto débil no es fácil sacarlo de esa condición. Entonces, crecimiento natural del cerezo. El crecimiento natural del cerezo en la base de fisiología de la poda naturalmente crecen en un eje, eso se sabe. Estos son multiejes. Este es multieje y este es un eje solo. Desarrollan una gran cantidad, una gran, digamos, capacidad de producir una gran cantidad de frutos de buena calidad. Sin embargo, muchos producen un árbol complejo. Aquí lo estamos viendo, esto es romeral. Miren la escalera y hay que subirse como mono para cosechar y para podar. Y árboles como ese pueden demorar años en formar la estructura final. La poda es difícil de explicar, dado que no existe un plan sistemático para la renovación de madera. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el sistema de conducción empieza ahora a tener importancia también, mucha importancia. Y eso es algo que yo lo tengo para toda la vida. Yo decido el sistema de conducción y no puedo, bueno, muchos lo han hecho, pero no puedo estar cambiando a mitad de camino. ¿Te fijas? Entonces eso es importantísimo. Crecimiento natural del cerezo, naturalmente desarrolla un eje, son árboles muy altos, perfecto. Eso ya está claro. Por eso no es fácil mantener un cerezo pequeño con ramas bien ubicadas y que inicie la producción de los frutos durante la segunda o tercera hoja. No es fácil, es un verdadero desafío, como coloco aquí. Aquí tenemos algún sistema, el sistema B-Access es 2 brazos, a la diferencia del Tatura que maneja Hernán Garcés, o el grupo Garcés, que esto va sobre la calle, sobre la hilera, perdón. Se fija, es plano, ahí va la hilera.
Entonces las ramas van en el sentido de la hilera. El de Garcés va, va como un UFO acá. Va abierto, va girado, así, hacia la calle. Es lo mismo que esto. Esto es mucho más barato, obvio. Porque piensen ustedes lo siguiente. Más barato que el UFO-B. Anda por ahí con el UFO-B y el costo del Vitrelli. Por si tienen pensado plantar, para que la piensen bien. Mira, si tú tienes aquí, le voy a colocar nombre este tiro. Bueno, al final se lo coloco. Mira, el Vitrelli que ellos manejan es así. Aquí está una, la planta se cortó y se apareció otra ramita de aquí. Ahí. Y así me fui para allá. A los tantos metros tengo otra ramita aquí que la corté aquí, ahí, y me fui para allá. Y voy en este sentido. Voy en este sentido. Ahí voy a ver. No, estoy mal. Ahí. Ahí. Esta es la línea. Y así me voy en las ramitas. ¿Te fijas? Ahí está la otra plantita. Ahí. Y me voy para acá. Ahí está la otra plantita. Y ahí. Y me voy para acá. ¿Te fijas? Aquí está la calle. Está la calle. Aquí se va a juntar la otra. Ahí. Aquí, ahí. Y aquí me voy para acá. Ahí. Espérate. Ahí. Ahí. Y aquí me voy para acá. Después, ya sí me voy. Aquí me voy para acá. Y así me voy. Aquí y aquí me voy para acá. ¿De acuerdo? Esa es la calle. ¿Qué dibujo bien, eh? Calle. Ya. Entonces, la fruta aquí va a estar en esto. Aquí va a ser. Ese es el Vitrelli. Entonces, la fruta está aquí. La vamos a dibujar de otro color para que quede diferenciado. Ahí, mira. Voy a generar laterales. Se fijan que genera laterales y los laterales no es fácil desarrollarlos, porque además esto está inclinado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Por cada lateral, porque yo tengo que tener un número determinado de laterales por rama, ¿de acuerdo? Para que me den los kilos que yo quiero. Todo esto tiene alambre. Mira, todo esto tiene alambre. Vamos a dibujar amarillo. Aquí tiene que ir un alambre. Aquí tiene que ir otro alambre. Aquí tiene que ir otro alambre. Y aquí tiene que ir otro alambre. Eso es plátano, es lo mismo, igual de caro que el UFO. Igual de caro que el UFO. Y la diferencia va a ser que este produce en madera en la verde, que está horizontal, y una fruta, un brote horizontal produce menos calibre que un brote vertical. Entonces, ¿cómo hacer el UFO? Esto es solamente un tema de conocimiento, más conocimiento de los sistemas, ¿no? Pero es importante porque lo tocamos, que era relevante en los manejos que teníamos que hacer previo a la primera cosecha, y ya tenemos varios apuntados. Al final vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a hacer un resumen de los temas que tienen que tocar, ¿les parece? Entonces aquí tenemos mira, el UFO-B este. Yo pongo aquí, doblo la planta, la diferencia es que aquí yo doblo la plantita, la giro, aquí doblo la plantita, la giro, doblo la plantita, la giro, doblo la plantita, la giro. Aquí está la otra. Entonces me crecen las ramitas para acá. Voy a poner la otra hilera, que no es necesario. Aquí. Voy a poner esa ramita para allá, esta ramita para acá, esta ramita para acá, esta ramita para acá, esta ramita para acá. Formo dos estructuras. Fíjate ahí. Dos murallas. Aquí igual. Ahí. Ve, ahí tal vez ahí está mejor. Sí, está haciendo igual. Ahí está mejor. Ahí. Este ahí. Una muralla. Y esto es importante que se junte, se topen. Ahí. Este es importante que se junte, se topen. Ahí. Se monte que arriba. Entonces, los alambres, bueno, en el mismo caso allá, vemos, tiene 7 alambres, 3 para cada lado,
uno aquí al medio, el primero que va aquí. Le puse amarilla. El primer alambre que va aquí, ahí, el segundo alambre ahí, y el tercer y último alambre ahí. Y para el otro lado, para acá igual. Ya, tenemos un alambre aquí, y en fin, así nos vamos. Entonces es exactamente igual que el Micheli, es igual de caro. La diferencia es que yo doblé la rama, fíjense ustedes, miren, aquí un eje y la abrí en dos, y aquí lo doblo. Aquí doblé la rama, miren. Aquí doblé la rama madre, y al doblar la rama madre genera muy buenos laterales. Entonces, fíjate usted cuando uno dobla una rama, cómo crecen los brotes. Bueno, estos brotes son eso. Y estos brotes yo no le pido más. Aquí está la fruta, en los dardos. Son dardos. Fíjate, son dardos. Entonces, al ser dardos, produzco antes y de mejor calidad, sí o sí. Y la renovación es mucho mejor en este sistema que el otro. Sacamos 22 toneladas por hectárea. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos, a lo que nos compete. Vemos que el sistema de conducción sí tiene un efecto en la precocidad productiva y en las cosas que tengo que hacer previo a la primera cosecha. ¿Sí o sí? Está claro. Ya. Todos son verticales, mira. Este se asemeja al de García, o sea, que usa Garcés, que es el Vitrelli. A ese me olvidó hacérselo para que lo sepan bien. Mira, es aquí. Espérate. El Vitrelli, El Vitrelli, bueno, ustedes lo vieron ahí. El Vitrelli es esto, se corta la ramita, ya les dije, les expliqué, se abre ahí, se corta la ramita, se abre ahí, ya, y aquí se va a la otra calle. Se junta ahí, esta es la otra ventita, y se junta ahí, y así se va. Entonces, se juntan en esto, en el que viene para acá. Y aquí está la calle. Bueno, el biaxe hace esto. Lo mismo, esa misma altura, pero la hace sobre hilera. Sí, esta es la calle, miren. Importante esto, pero los conceptos fisiológicos son los mismos. Si esta es la calle, vamos a hacer en el mismo sentido, es ella, para que se entienda. Aquí está la calle. Bueno, aquí, esta es la plantita, este es el otro eje, ahí estamos, este es el otro eje, va sobre la hilera, igual que ese, pero la diferencia es que esta ramita van así. Y tiene otro juego muy importante, sale mucho más barata la estructura. Esto hace esto. Ahí. Este hace ahí. Ahí y ahí. Entonces, yo produzco en ramitas aquí. Parecido a eso, pero vertical. Vertical, al ser vertical, tiene mejor calibre. Fíjate. Entonces, esto es plano. Yo ocupo un alambre, si bien es cierto, igual que el resto, pero en una sola cara. Aquí son dos caras. Coloco un alambre ahí, coloco un alambre ahí, coloco un alambre ahí. Eso es mucho más barato y produce mejor fruta. Y hay que reconocerlo. Es así. Bien, sigamos. Sigamos aquí. Unidad productiva independiente, claro. Que es importante. Cuando vamos a producir nuestra primera fruta, tenemos que ver cuánto de esto tenemos. Este es el crecimiento del año. Perdón. Esto va a ser el crecimiento del año. Este es el crecimiento de la madera del año anterior. Y esta es la madera de 2 años que va a producir ahora. Disculpa. Entonces, esto va a producir fruta. Y estos no son malos kilos, no es poca cantidad. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en cómo. Espérate, déjame subir este. No suba eso. Aquí. Debemos ser muy cuidadosos en cómo está desarrollado esto, porque esto se debe repetir. Esto se repite en varias partes. Mira, esto es así. ¿Cuál es la idea de esto? Esto es aquí. Mira. Esto se repite.
Si tenemos un eje, dibujo el eje porque es como que lo que más conocen. Pero te insisto, da lo mismo el sistema. El concepto fisiológico es el mismo. Ese es el eje. Entonces, si yo tengo la unidad productiva que acabo de mostrar, está ahí, con fruta, y tiene fruta. Tengo la otra productiva que tiene unas poquitas frutas aquí, en la base. Y tengo la unidad productiva del año, que no tiene nada, un brote. Entonces esto es así. Ahí. Con harta frutita. Aquí tienen la base, el crecimiento nomás, ahí en el exterior. Está la fruta fea. Bueno, esto no la va a mandar a China. Y este es el crecimiento del año. Entonces aquí tengo dos segmentos y aquí tengo fruta. 1, 2 y 3. Y esto no es menor. Entonces, esto es lo que se debe repetir. Esto es lo que se debe repetir acá abajo, arriba, donde sea. En un KGB, donde sea. Y lo tengo que ir renovando. Yo no puedo tener material de más edad que 6 años. Y a los 6 años ya tengo que estar renovando todo esto. Y esto es lo que se queda siempre, y lo que se renuevan son las ramas. Y por eso es que yo despunto aquí, yo tuve despunte aquí, y me generan laterales. Entonces al año siguiente tengo fruta en eso. Eso es lo que hay que hacer. No sé si les va quedando claro eso. Entonces sigamos. La unidad productiva es clave. La conducción ya lo vimos. ¿Qué pasa con la unidad productiva? En un KGB va vertical. En un UFO-B va en ángulo. En un UFO simple va vertical. En un SSA va horizontal. Y en un TSA va horizontal. Y en un BAXI que acabo de nombrarle horizontal. Entonces, eso es lo que importa. Cómo se modifica esta unidad productiva. Y eso es lo que yo tengo que trabajar para poder permitir que el primer año tenga muy buena fruta, no evite que la planta termine su formación y los otros detalles que hemos visto que lo vamos a hacer en resumen al final. Lo mínimo que deben ofrecer estos sistemas de conducción, como les decía, es precocidad productiva. Este es un huerto, este que ustedes están viendo es tercer año. Fíjense por favor ese segundo año esa madera. El eje tiene 3 años. Sí, tiene una base de 4, claro. Tiene una rama de 4 y llega al final. Esa rama que ustedes ven ahí, está con fruta, produjo 12 toneladas por hectárea. Un índice a 12, una regina. Este es un UFO-B y este es un TSA. Entonces, es importantísimo el prepararles el camino a las plantas para que produzcan lo que tienen. Los 3 primeros años son fundamentales. Fundamentales. Todo lo bueno que puedan hacer ahí lo van a recibir posterior. Todo lo malo que hagan lo van a recibir posteriormente. Así que recuerden, es importantísimo 2, 3 primeros años. Chuta, ¿qué hice? Perdón. Ahí. Bueno, este es un huerto de UFO, un UFO-B. Miren lo equilibrado que son. Hay que generar ramitas equilibradas, buena entrada de luz. Ahí se sacan algunas para utilizar. Miren la altura, tiene 4 metros en la calle. La luz, si bien siento genera sombra, pero observen que está como atirada, con manchitas. Está realmente, miren, está maravilloso. Cada cargador en su lugar. Miren, ahí tiene hilos. Perdón, son alambres. No sé, que no están rasca. Son 10 hectáreas. Miren, observen. Da gusto. Realmente da gusto verlo. Este es no sé si será foto. Esta es una regina en alta densidad. Esto está a 75 centímetros. Son unidades idénticas. Eso es lo otro. Debemos formar unidades idénticas, lo más parecida posible, para que no haya competencia entre ellas. Entonces, alguien tiene que haber ido anotando aquí los puntos resumidos de esto, para que eso es lo que se lo lleven en el bolsillo y eso lo repliquen en sus campos. Así que equilibrio y unidad idéntica, sí o sí, eso tiene que ser. Y eso es la formación del primer y segundo año y tercero.
Si falta hacerlo, hay que hacerlo, aunque produzcamos fruta. ¿Te fijas? Porque, insisto, un huerto de alta densidad con variedades, con protigetos analizantes, lo más probable es que al segundo año ya podamos estar formados. Pero un huerto con col o algo que no, simplemente no funcionó, aunque fuera un 10 a 12, no tuvimos la posibilidad de formarlo, nos vamos a ver 3 años. Entonces, pero el cuarto ya tiene que estar listo, sí o sí. Equilibrio de unidades, ahí están. Miren. Estas son las unidades aquí abajo con fruta, allá están. Ese es un UFO. Los árboles deben seguir un patrón de formación, unidades repetidas iguales, sí o sí. Independiente, insisto, del sistema de conducción. Yo muestro lo que yo tengo la experiencia, pero por supuesto también se manejan los ejes tradicionales. Por eso le hablo de los ejes. Asegurar la distribución o repartición de reservas uniformes para el crecimiento de brotes y frutos. Exacto. Porque cuando son iguales, no hay quien supere a quién. Entonces se equilibran entre ellos. Mejor distribución de la luz, sin duda, porque le puedo dar una mejor forma. Los puedo ralear mejor. Evita desvío de carbohidratos lejos de los brotes y yema. Exacto. Evitamos, al ser todas homogéneas, evitamos que la más vigorosa gane y esté recibiendo más fotosinterato y esté recibiendo más carbohidratos y alimentos que el resto. A su vez, cada uno de ellos va a producir su fruta y va a tener su alimento a la mano. Mejor la actividad sin de brotes lleva flor y fruta. Perfecto. Va a ser el existente de estos requerimientos. Ya. Aquí, por ejemplo, buenos ángulos de vigor medio y precoz. Sí. Aquí tenemos buenos ángulos. Eso es clave. De hecho, aquí muestra, si ustedes se fijan, es un F12 o masar. Fíjense la distribución de los datos frutales. La gran mayoría es la parte apical. Recuerden esto. Aquí. Esto. Si yo tengo la rama aquí, un eje cualquiera. Ya, tengo los arbolitos, está el eje. Ahí. Tengo mi rama, ¿no es cierto? Aquí. Dijimos que las basales tienen que tener más ejes, más brotes laterales, no pueden ser como ramas tubo, en fin. Aquí estamos en los segundos pisos y últimos pisos. Entonces, dice que este es amarillito, aquí, todo esto es amarillo. Amarillo, espérate. Ahí. Amarillo, es amarillo, porque el amarillo muestra que produce en la madera del año. Fija ahí. En la punta, en la base, es decir, en la parte de aquí. Este es el crecimiento del brote del año, este creció el año pasado, aquí produce. Este creció este año en la base. Esto creció este año, aquí en la base. Y así sucesivamente. ¿Fija? Ya. Ahora vamos al otro. Pues estoy en el mismo. Ya. ¿Me fija? Produce en la base. El Grapefruit produce en la base, produce en la base apical y también en la base media. Y el Gisela 5 produce dardo en todas partes. En el apical, en la media y en la basal. En toda la rama. O sea, está claro que el portingerto es fundamental para producir. Entonces, eso lo tenemos que ir preparando. Porque si tenemos ya un Gisela 5 y está muy débil, tendremos que hacer algo. Si tenemos un Maser que está muy vigoroso, tendremos que hacer algo. O tenemos un Grapefruit o un Gisela 12 que está muy equilibrado, no habrá nada que hacer. A eso me refiero. ¿Cómo tener unidades productivas? Hacer unidades homogéneas. Primero, como tienen tanta actonía, regular con hormonas. Con auxina, geralina. Nosotros hacemos incisiones, generamos rotaciones. No hay que llenarse de incisiones, que es lo que se hace con el col, porque le meten hasta por abajo la lengua al pobre col. Obviamente se llena de brotes cortos, porque es lo que hacen después, la posibilidad de entrar enfermedades tremendas. Y que es lo que hacen después, hacen un raleo, los dejan crecer y los cansan. Es como la película El Gladiador. El gallo, el hijo del rey que había matado, lo mató, le enterró, estando en la cárcel, le enterró un cuchillo aquí en el costado, entonces lo hizo desangrarse. Y por supuesto que tenía la capacidad genética de poder seguir. Eso le pasa al col, ustedes lo desangran previamente.
ángulo de inclinación, cambio de balance hormonal y respuesta. Perfecto. Selección de yemas para repartir efectos correlativos y carbohidratos en puntos estratégicos. Muy bien, lo que hemos conversado. Reducir madera permanente. Importante. Tiene que haber madera que se esté cambiando. Intercepción de luz. Sabemos que a mayor intercepción, mientras más ocurre su espacio, más luz intercepta, más posibilidad de producir fruta tiene. Y el KGB, bueno, ese es el KGB. Pero da lo mismo el porte injerto, o sea, da lo mismo el sistema. No es el tema. Aquí tenemos... El ufofobia es lo mismo, tiene los mismos conceptos, la inclinación, los ángulos y la precocidad, la intercepción de luz, etc. El TSA, que son ejes, lo mismo. La poda, si se hace en dormancia o paradormancia, es importante. Por eso, en los ejes, sobre todo en la regina, que se producen, que se están injertando y plantando sobre portinjertos GSA2, el GSA6, que son más productivos, uno debe podar en agosto, pasado agosto, puesto que en ese minuto se diferencian muy bien las yemas. Entonces es otro manejo que tiene que hacer para estar preparado para la fruta, para el año de primera producción. Ya. Lo mismo acá, la intensidad del corte, la longitud. Fíjense que aquí, en un eje, fíjense que aquí, una poda corta, ¿sí? Cortito, poda larga, y no podado. Son dos cosas distintas. Probablemente el no podado le entre menos luz, la poda larga va a depender del vigor que tenga la planta, puede responder mucho mejor en fruta, o está apropiado el recorte para que produzca una buena relación hoja-fruto, produce mucho más calibre. Eso es que está por verse. ¿Te fijas? Efecto de la severidad de cuán severo podemos ser nosotros en la... Pues la chita. Perdona, déjame ver aquí lo que está pasando. Bien, aquí. Veamos cuán severo esto. Ya. Impacto de la reserva. Es decir, mientras menos, este es el crecimiento, el verde es el crecimiento del año. Mientras menos le saque hojas, compárenlo con el de 10 centímetros, con el de 80 centímetros, más reservas voy a tener. Menos lo voy a castigar. ¿Se fijan? Eso. Y mientras más corto corte, mientras más severo sea el corte, número de yemas florales, las rojas, menos yemas florales voy a tener. ¿Se fijan? Ya, eso. Eso, estaríamos en el LCA, el TCA. Ya, sigamos. Bueno, es que aquí, esto es otra cosa, los dardos. Idealmente los dardos deben ser de 3 yemas florales. Si el 70-80% de la planta tiene este tipo de dardo, bingo, estamos realmente ante una condición ideal de potencial productivo, si es que tenemos ocupado todo el espacio, y una condición ideal en calidad y cantidad de fruta, calidad y firmeza de fruta. Equilibrio, miren, ahí la fruta no se ve prácticamente. Yo levanto las hojas y aparece. Miren la cantidad de fruta, el calibre. Los mejores calibres se generan en el KGB y en el UFO simple. Eso lo tenemos demostrado por 10 años consecutivos. Lo hemos visto sí o sí. Esto ya lo vimos, estábamos viendo. Sistema radicular, es importantísimo. Vamos a tener que tener un buen sistema radicular. Para eso haber desarrollado la planta, haber partido con un buen sistema radicular, que no se haya quedado gran parte de este en el vivero. Por lo tanto, eso va a permitir que al comienzo hay baja intercepción de luz, pero miren atrás, las plantas de atrás son un año después de esta. Al año siguiente ustedes van a estar así. O sea,
Ustedes miren la sombra que se genera abajo. Eso es importante. Este es el material que hay en general, material nuevo. Este. Yema de 3 yemitas florales, las centrales vegetativas. Esto ya está viejo. Tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Ya está cumpliendo su ciclo. Estos son nuevos. Este es un brote del crecimiento del año. Importante que crezcan por lo menos mínimo 40 centímetros, máximo 60, para que sean equilibrados. Ahí produce en la base de este crecimiento, se produce fruta. La regina, la córdia y muchas otras también pueden producir más de lo que hoy día producen en col, lo hacen en la base, como una BIM, por ejemplo. Ahí. Intercepción de luz, está claro. Previo a la cosecha, la primera cosecha tenemos que tener buena iluminación. Eso no está en discusión. Unidad equilibrada, vuelvo a repetir. Parejo, parejo. Son las mismas. El equilibrio. Miren la planta. Todos los laterales, todos los que crecieron el año pasado, tienen un crecimiento nuevo ahora verde y en la base tienen fruta. Tiene 2 años, está cumpliendo segunda temporada. Y ya tiene fruta. En este caso, fíjense, estos dardos aquí a la izquierda, se fijan aquí, perdón, fíjense los brotes verticales, producen dardos. Miren el corte donde se produjo, un corte no menor, hay laterales, no importa, lo dejamos cortito, sacamos fruta. Y esta es la unidad, o sea, la unidad está representada en este dibujo verde, con la fruta roja acá abajo. Aquí estamos haciendo algo que normalmente no lo hacemos, pero en este caso se debe hacer, dado justamente lo que estamos conversando. Esto sobre Gisela 6, consideramos que tenía demasiada flor, era segunda hoja. Segunda hoja, miren, eso que hizo el año pasado y esto es una segunda hoja. Entonces tiene una capacidad enorme de producir flores. Por lo tanto, le hicimos sí o sí un raleo. ¿Y por qué le hicimos raleo? Porque hicimos que generara brotes. Entonces, todas las flores de los dardos, como los dardos tienen una yema floral, mira, genera brotes. Como los dardos tienen una yema floral al centro, nosotros lo que hicimos fue generar este brote, generar un brote. Dado que si, de lo contrario, si no tenemos el cuerpo, la estructura, la arquitectura no va a poder generar fruta. Entonces, si en el centro está en un palo lleno de flores, podríamos haberlo dejado, pero habríamos tenido que tener cada 20 centímetros un palo igual. Y eso habría generado entonces los kilos necesarios a la segunda hoja. Pero eso es poco consistente porque necesitaríamos un portainjerto mucho más analizante, un Gisela 3 tal vez, más analizante que el 6, para que se genere esa condición. Bueno, esto ya lo hemos visto. La poda formación también. Yo creo que esto sería un poco lo que les quería mostrar. Introducción de estructuras permanentes. En fin. Eso. Ya, entonces deberíamos hacer un pequeño resumen. Hagámoslo conversémoslo y llegamos a un acuerdo. ¿Les parece? Eso sería.